El agua tibia, como un aliento de verano, corría por mi piel, envolviendo mi cuerpo en una nube de vapor. Estaba bajo la regadera con los ojos cerrados, dejando que el chorro se llevara el cansancio del día. La casa estaba en silencio, un silencio demasiado profundo para un viernes por la noche en Coyoacán. Mi esposo, Ricardo, estaba en un viaje de negocios en Monterrey, dejándome sola con Mateo, mi hijastro, que acababa de cumplir 18 años. Había crecido tan rápido, ese niño convertido en joven. Alto, de hombros anchos, pero aún con esa torpeza juvenil en sus movimientos. No pensaba en él a menudo, pero a veces me sorprendía a mí misma deteniendo la mirada en su silueta, en cómo observaba el mundo con una curiosidad hambrienta. Enjaboné mi cabello, sintiendo la espuma deslizarse por mi cuello y hombros. El cuarto de baño era mi refugio. Azulejos blancos, la luz suave de la lámpara, el espejo empañado por el vapor. No había cerrado la puerta con seguro. ¿Para qué? Llevábamos una semana viviendo solos en esta casa y él siempre tocaba, siempre respetaba los límites. Pero justo en el momento en que me giré hacia la llave para enjuagarme el champú, la puerta rechinó. Me quedé helada. El agua rugía en mis oídos, pero escuché unos pasos. El corazón me dio un vuelco y abrí los ojos, entrecerrándolos a través de las gotas. Allí estaba él. Mateo. Su rostro se encendió, sus ojos se abrieron como platos, pero no se apartó de inmediato. Simplemente se quedó ahí con la mano en el pomo de la puerta, como si hubiera olvidado a qué venía. Perdón, murmuró, pero su voz era ronca e insegura. Instintivamente crucé los brazos sobre mi pecho, aunque el vapor ocultaba mucho y sentí un calor que no venía del agua, sino de algo dentro de mí. Mateo, que empecé, pero las palabras se atascaron. Él no se fue. Su mirada se deslizó sobre mí no con descaro, sino con esa silenciosa avidez que a veces notaba en sus ojos cuando creía que yo no lo veía. Debería haberme enojado, echarlo, pero en lugar de eso sentí un extraño calor extenderse por mi cuerpo. A mis 43 años, sabía lo que era el deseo, pero esto era diferente. Prohibido como un susurro en la oscuridad. Me quedé quieta con el agua goteando de mi cabello al suelo, y el tiempo se estiró como una pausa en una melodía. Finalmente bajó la mirada. Pensé que ya había salido. Necesitaba una toalla. Una mentira, por supuesto. Las toallas estaban en el armario del pasillo, pero no discutí. En cambio, asentí tratando de mantener la calma. Espera afuera, le dije suavemente y él retrocedió cerrando la puerta. Pero el eco de su mirada se quedó conmigo como un toque que nunca ocurrió. Salí de la ducha envuelta en una bata, sintiendo como la tela se pegaba a mi piel húmeda. No estaba en el pasillo, pero escuché sus pasos en la sala. El corazón todavía me latía de forma irregular. ¿Qué fue eso? ¿Un accidente o algo más que había estado madurando en el silencio de nuestra casa? Fui a la cocina, me serví una copa de vino tinto, un vino del Valle de Guadalupe, denso y oscuro, y me senté en la mesa, mirando hacia el jardín que oscurecía. Mateo apareció unos minutos después con un libro en la mano, pero vi cómo le temblaban ligeramente los dedos. ¿Quieres vino?, le pregunté sin mirarlo. Él se sentó frente a mí y asintió. Le serví una copa, y nuestros dedos se rozaron por un instante. Una electricidad cálida e inesperada. Bebió un sorbo mirando el vaso, mientras yo estudiaba su rostro. Las líneas definidas de su mandíbula, el cabello oscuro cayéndole sobre la frente. ¿Estás bien?, pregunté en voz baja. Levantó la vista, y había algo nuevo en sus ojos. No la timidez de un niño, sino una curiosidad adulta. Sí. ¿Y tú? Una pausa. Sonreí, por dentro la tensión crecía como una cuerda a punto de vibrar. Hablamos de trivialidades de sus estudios en la universidad, de sus planes para el verano, pero bajo las palabras se escondía un subtexto. Su mirada a veces se deslizaba por mi bata, donde la tela se abría ligeramente, y yo no la corregía. Mis pensamientos giraban en torno a ese momento en el baño. Su silueta en el umbral, el vapor ocultando y revelando. Sentía un calor en el pecho que se extendía hacia abajo, pero apartaba esos pensamientos. Es mi hijastro. Pero en el silencio de la casa, sin mi esposo, las fronteras parecían borrosas como contornos en la niebla. La noche se alargó lentamente. Pasamos a la sala,
nos sentamos en el sofá. Puso una película, un clásico en blanco y negro sobre amor y secretos. Yo estaba sentada a su lado, sintiendo el calor de su cuerpo a través del espacio entre nosotros. Su mano descansaba en el reposabrazos, cerca de la mía. Miraba la pantalla, pero solo veía su perfil, iluminado por la luz parpadeante. La tensión flotaba en el aire, densa como el vapor del baño. Cuando sus dedos tocaron los míos por accidente, no me aparté. En lugar de eso, me volví hacia él y nuestras miradas se encontraron. Larga, sin palabras. Elena susurró, y en ese nombre había tanto no dicho. Sentí que mi respiración se aceleraba, que mi cuerpo respondía a su cercanía, pero no me moví. Que crezca lentamente, pensé. Que las pausas hablen por nosotros. La noche cayó sobre la casa y nos retiramos a nuestras habitaciones. Pero no podía dormir. Yacía en la cama, recordando su mirada, el calor de su piel. La puerta de mi dormitorio estaba entreabierta. ¿Una invitación o un simple olvido? Escuché sus pasos en el pasillo, una pausa frente a mi puerta. El corazón me latía con fuerza, esperando. Pero se fue a su habitación. La tensión no se disipó, solo se intensificó como una tormenta que se acumula en el horizonte. Al día siguiente todo fue como siempre, el desayuno, las conversaciones sobre el clima. Pero el subtexto permanecía. Capté su mirada en mi cuello mientras servía el café y sentí un escalofrío. Por la noche nos encontramos solos de nuevo. Yo preparaba la cena, él ayudaba, de pie muy cerca, pasándome las especias. Nuestras manos se tocaron más de lo necesario. Cada vez, una chispa, una pausa, una mirada. «¿Has cambiado?», dijo de repente mientras comíamos. Levanté las cejas. «¿En qué sentido?». Se sonrojó ligeramente. «No sé, estás más abierta». Sonreí, sintiendo un calor recorrer mi cuerpo. «Quizás eres tú el que ha crecido». Una pausa. Sus ojos se oscurecieron y comprendí que estábamos al borde. Un solo paso sería suficiente. Después de la cena, salimos al jardín. La luna brillaba intensamente, iluminando los senderos. Caminábamos uno al lado del otro sin tocarnos. Pero cerca. El viento agitaba las hojas y sentí su mano en mi cintura. ¿Por accidente? No. Me detuve y me volví hacia él. Su rostro estaba cerca. Su aliento cálido en mi mejilla. «Mateo», susurré, pero en mi voz no había reproche, solo una invitación. Regresamos a la casa en silencio. La tensión había alcanzado su punto máximo. Pulsaba en el aire, en nuestras miradas. En la sala, tomó mi mano y la llevó a sus labios. El beso fue ligero, pero quemó mi piel. Cerré los ojos, sintiendo mi cuerpo derretirse. Nos sentamos en el sofá, más cerca que ayer. Sus dedos se entrelazaron con los míos y el tiempo se ralentizó. Cada inspiración, cada movimiento como una danza llena de insinuaciones. Los días se fundieron en un torbellino de sensaciones. Por la mañana, despertaba con el recuerdo de su roce, de cómo su mirada se deslizaba sobre mí en el desayuno. Mateo se volvió más audaz, no de forma descarada, sino silenciosa, con esa confianza masculina que apenas despertaba en él. Ayudaba en la casa, parándose más cerca de lo necesario. Y cada vez sentía el calor de su cuerpo como una promesa. Una tarde después de la lluvia, el aire estaba pesado de humedad. Yo estaba sentada en un sillón con un libro, pero las líneas se desenfocaban. Él entró, se sentó en el suelo a mis pies, apoyando la espalda en el sillón. Su cabeza estaba cerca de mis rodillas, y sentí la tentación de pasar mis dedos por su cabello. No lo hice. En cambio, puse mi mano en su hombro. Un toque ligero, pero que resonó en todo mi ser. Él giró la cabeza, miró hacia arriba, y en sus ojos había un deseo puro y fuerte. «Háblame de ti», dijo en voz baja. Comencé a hablar de mi pasado, de mis años de juventud, de mis errores, de lo que significaba ser mujer. Mis palabras eran íntimas como una confesión. Él escuchaba sin apartar la vista, y su mano se posó sobre la mía. Una presión cálida. Pausa. Sentí la tensión crecer como mi cuerpo respondía a su cercanía. Escalofríos en la piel, un calor en el pecho. Más abajo.
Hablamos durante horas, pero las palabras eran solo una envoltura. Debajo de ellas las miradas, los roces, las pausas llenas de significado. Sus dedos acariciaban mi palma lentamente como si la estuviera estudiando. No lo detuve. En cambio me incliné más cerca, sintiendo su aliento en mi cuello. El tiempo se estiraba, cada instante como una gota de miel. Por la noche no pude dormir. Yacía escuchando el silencio de la casa. La puerta de mi habitación estaba abierta y escuché pasos. Entró en silencio, se detuvo en el umbral. No puedo dormir, susurró. Asentí y él se acercó sentándose en el borde de la cama. Su silueta a la luz de la luna era tan familiar, pero nueva. Extendí la mano y él la tomó, llevándola a sus labios. El beso fue tierno, pero encendió un fuego dentro de mí. No hablamos. Se acostó a mi lado sin tocarme pero cerca. Sentía el calor de su cuerpo, el ritmo de su respiración. La tensión alcanzó su límite. Vibraba en el aire en nuestras miradas. Me volví hacia él y nuestros rostros quedaron muy cerca. Sus ojos estaban oscuros, llenos de emociones. Cerré los míos, sintiendo sus labios tocar los míos, suave y lentamente. El beso fue una revelación, cálido, profundo, lleno de palabras no dichas. Sus brazos me rodearon y me disolví en ese abrazo. Sintiendo mi cuerpo derretirse, nos movimos lentamente al ritmo de nuestros corazones. Cada instante una pausa llena de significado. Sus dedos se deslizaron por mi espalda, provocando escalofríos. Calor. Yo respondí tocando su rostro, su cabello, sintiendo la fuerza bajo su piel. El tiempo perdió su significado. Estábamos en un capullo de sensaciones. El calor de la piel, el susurro de las sábanas, los suspiros silenciosos. La tensión acumulada durante días se liberó en una armonía silenciosa, estética, como una danza de sombras. La cercanía llegó de forma natural, sin palabras, sin prisas. Fue como una ola que cubre la orilla, dejando tras de sí la calma. La mañana llegó suavemente con los rayos del sol. Yacíamos uno al lado del otro con las manos entrelazadas. Su mirada estaba llena de calidez y sonreí, sintiendo como todo había cambiado. Pero en ese cambio no había arrepentimiento, solo la silenciosa alegría de una conexión que había crecido de la tensión a algo profundo.